Hola, mi nombre es Valeria Huiza y junto con Isabela Cruz, hoy expondremos los dos argumentos que tiene el Grupo B para decir que la decisión tomada por la Corte Suprema con respecto al caso de Álvaro Uribe fue correcta. Esto lo decimos teniendo en cuenta que se hizo un debido proceso judicial que implicaba imponer una medida de aseguramiento que fuera en concordancia con la situación y el perfil del ex senador. A continuación, vamos a reforzar con mayor claridad los argumentos que expusimos para sustentar que Álvaro Uribe representaba un riesgo para la investigación en curso con posible manipulación de testigo o a la vez de evidencia, y la única forma para prevenir que esto pasara era con la medida de aseguramiento que le implementaron al ex senador con arresto domiciliario. Para nuestro primer argumento tenemos como primera premisa que a Uribe se le acusa de soborno en la actuación penal. Como segunda premisa, que a Uribe se le acusa de fraude procesal. Como tercera premisa, que la detención preventiva se aplica en casos donde el delito tenga una pena de prisión de mínimo 4 años. Como cuarta premisa, que siguiendo el artículo 2 de la Ley 709 de 2014, todas las personas que están involucradas en un caso jurídico tienen presunción de inocencia y por tanto se encuentran en libertad hasta que se demuestre lo contrario. Para contextualizar esta ley, voy a leerla textualmente. El artículo 2 de esta ley dice que toda persona es libre. Nadie puede ser sometido a prisión o arresto, ni detenido sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. Nadie podrá ser sometido a pena, medida de seguridad ni a un régimen de ejecución que no esté previsto en la ley vigente. La detención preventiva de las personas que están siendo investigadas o juzgadas es excepcional. Esto quiere decir que en cualquier caso jurídico la persona es inocente y por tanto libre hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, en el sistema judicial colombiano existen excepciones a este principio de libertad, como la medida de aseguramiento, la cual está en el capítulo 4, artículo 69 del Código Penal. Dice que las medidas de seguridad son 1. La internación en establecimiento psiquiátrico o clínica adecuada. 2. La internación en casa de estudio o trabajo. 3. La libertad vigilada. 4. La reintegración al medio cultural propio. Y teniendo en cuenta todo lo anterior, nuestra conclusión es que, teniendo en cuenta lo que acabo de decir, podemos concluir que la medida de aseguramiento resulta idónea luego de que se le define la situación jurídica de Álvaro Uribe por dar indicios de por lo menos 2 conductas punibles graves de responsabilidad, con base en las pruebas legalmente producidas dentro del debido proceso ejecutado en su momento por la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, en nuestro segundo argumento previamente expuesto reiteramos que tanto el delito de soborno en la actuación penal y el delito de fraude procesal que le son imputados al expresidente son cargos que atentan contra el bien jurídico de impartición de justicia, es decir, interfieren y obstaculizan la justicia. De acuerdo con el artículo 309 de la Ley 906 de 2004, la medida de aseguramiento es indispensable para evitar la obstrucción de la justicia. La Corte Suprema definió que se derivan motivos graves y fundados que permiten inferir razonablemente que el ex senador Álvaro Uribe Vélez podría incurrir en conductas dirigidas a la obstrucción de la justicia. Es decir, que está claro que existen indicios para creer que sí representa un riesgo para la investigación. Incluso la senadora Paloma Valencia, quien hace parte del mismo partido político que Uribe y además que es cercana al acusado, dijo lo siguiente. Es cierto que el presidente Uribe le pagó algunas platas a ese testigo, pero también es cierto, y así lo reconoció la Fiscalía, en un fiscal elegido por el fiscal Montalegre, que el presidente Uribe no conoció y que nunca tuvo conocimiento de esos pagos. De igual manera, el mismo abogado de Uribe, Diego Cadena, en las declaraciones que rindió ante la Fiscalía, afirmó que todos los procedimientos que él realizó se los informó a Uribe en su debido momento. Esto quiere decir que el exmandatario tenía conocimientos de los pagos realizados a algunos testigos claves de la investigación. Por ende, se puede afirmar que fue correcta la decisión de la Corte Suprema de imponer una medida de aseguramiento a Álvaro Uribe, previniendo un posible riesgo para la investigación. Recordemos que estamos hablando dentro de un marco jurídico más que político o mediático. Por eso insistimos en que era necesario y de carácter urgente optar por la medida de detención preventiva. Esto originado del contexto de lo argumentado por la Corte, donde se establece como el único medio efectivo para contrarrestar eficazmente el riesgo evidente de la obstrucción a la justicia. Adicionalmente, es razonable y proporcional al objetivo que se propende, por cuanto resulta imperativo separar al aforado y restringir al máximo de lo posible el acceso a esos medios de los cuales se ha valido para persistir, incluso durante el curso de esta investigación, en una actividad orientada a la obstrucción de la justicia.